bueno, es una película nada más. No sé si han visto ahí los documentales de Discovery Channel. Hay uno que se llama Sobreviviendo o no sé qué, donde están dos tipos, varón y mujer, a veces desnudos y otras veces creo que hay otro que es distinto el programa. Pero son tipos que hasta tienen cierto entrenamiento militar o de sobrevivencia, entran ahí bien limpios, aseados, sanos, y es más una condición física envidiable. Y cuando entran al show, entran al desafío, pues algunos no lo terminan y terminan siendo evacuados en helicópteros porque ah, de repente se han enfermado o han cogido alguna infección, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo, es difícil que una persona pueda vivir total y completamente aislada, ¿no es cierto?, de los demás. Ahí está la función social, que el ser humano necesita de otros seres humanos, y los contratos nos permiten el que nosotros podamos pues satisfacer esas necesidades que tenemos. Y hablando de la función económica, su nombre nomás lo decía, nos permite pues el tema del comercio, ¿no? De que la economía se mueva, que esa satisfacción de necesidades es pues precisamente por una circulación de la economía en general, ¿no? Porque nada es gratis, siempre hay una contraprestación y ahí están los contratos para darnos solución a esto. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Les había sabido dar la opción de ir a la anterior, ¿no? Recién estoy viendo yo. No sabía. Pollo, pollo, allá afuera alguien quiere. Ya, pregunta 3. Dice, señale cuando hablamos de un contrato unilateral y cuando hablamos de un contrato bilateral. Habíamos dicho que es un factor donde estamos haciendo referencia al número de prestaciones, no al número de personas o partes que participan en un contrato, ¿no? No tenía un factor cuantitativo en razón a los que participan, sino más bien cualitativo. Es decir, un contrato unilateral es aquel que solamente genera una sola prestación para una de las partes, ya que la otra parte solamente tiene que realizar la aceptación del mismo y nada más. Habíamos hablado de ejemplos, decíamos la donación, ¿no? Un contrato bilateral es aquel donde surgen dos prestaciones, ¿no? Está ahí el choque de dos intereses contrapuestos que en base a la justicia conmutativa pues son equilibrados, ¿no es cierto? Hay prestaciones para ambas partes, ambos son acreedores y ambos son deudores. Por ese lado iba la respuesta. Seguimos. A ver, vamos a ver. La pregunta 4 decía, señale cuando se habla de un contrato a título conmutativo y cuando se habla de un contrato a título aleatorio. Igual, ahí hemos tenido respuestas medio que muy insatisfactorias porque la mayoría se ha ido a resaltar otro elemento que no era muy importante en la respuesta. Pero bueno, hemos sido ciertamente flexibles en algunos casos, ¿no? Decía cuando hablamos de un contrato a título conmutativo, un contrato a título conmutativo es aquel donde se sabe, donde se conoce cuáles son las prestaciones con precisión. Yo sé que estoy yendo a comprar un libro y sé cuánto cuesta ese libro. Y el señor de la tienda sabe exactamente cuánto dinero va a recibir por la venta del libro, ¿no? Y sabe exactamente qué libro tiene que entregar. La mayoría de los contratos, sí, generalmente son conmutativos. Y cuando hablamos de un contrato aleatorio, ahí tenían que colocar ahí ustedes que las prestaciones son todavía imprecisas, hay cierta incertidumbre sobre ellas, toda vez que está el factor aleatorio, el alias, ¿no? Una probabilidad, un factor destinado a la esperanza. Sí, varios han puesto esperanza, pero no me han puesto el tema de la falta de precisión de los provechos o los gravámenes que cada una de las partes pone ahí en juego al momento de realizar el contrato. Entonces, muchas respuestas me han quedado con sabor a poco. Pero bueno, ya está. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, explique y desarrolle en qué consiste la libertad contractual. De estas preguntas de regalo, ¿no? No sé si estaba eso en la diapositiva, pero lo explicamos en una de nuestras clases. Hemos dicho que nuestro código civil es partidario. Ay, no está. Pobrecito.
Han debido sufrir entonces, o qué han contestado, pregunto solo por curiosidad, porque ya no me acuerdo ya. Pues sí, ¿no? No me alto. A ver, ¿qué es? De ahí. No, no, no es eso, ahorita lo voy a explicar. Neidy, ¿qué? Neidy. ¿Y qué dije yo en la grabación? Ni se acuerda, ¿ven? Ni se acuerda. Sí, es cierto. ¿Y le puse cero? Oh, por Dios, qué injusticia, ¿no? Ya me avisa para que le corrija. En la nota final me avisa. Eso sí está bien. Es Neidy Juchani, ¿no ve? Ok, perfecto, no hay problema. Yo no sé cómo hacen para ver el video cuando están en examen, pero bueno, ya. Seguimos. ¿Qué habíamos dicho? Ahí se pasan ustedes. Yo no sé qué vamos a hacer para el otro parcial, pero creo que hoy se va a definir a las 11 de la mañana finalmente qué va a pasar con la cuarentena y nos vamos a ver para el segundo parcial. Ja, ya. Vamos a volver, dije. Ya va a ser. No, hoy a las 11. Hoy a las 11 se define. Ya, explico. ¿Qué es la libertad contractual? Hemos dicho que aquí se trata de una especie de libre albedrío. Hemos dicho que nuestro código civil es partidario de la libertad contractual, consensualista, ¿no? Ahora, eso quiere decir que nadie está obligado a realizar o suscribir un contrato. ¿Por qué? Porque somos libres, ¿no? Y también les dije que esa teoría de la libertad contractual tiene su límite, porque en algún momento esta se cae. ¿Cuándo se cae? Cuando tú decides finalmente suscribir un contrato, o sea verbal, o sea escrito, pues ya esa libertad contractual la pierdes, desaparece, porque ya tú quedas reatado al cumplimiento de dicha obligación, de dicho contrato. Eso quiere decir, queridísima reverendo, ¿me escuchó? Siguiente. Ok, qué bueno, me alegra mucho. ¿Y qué está haciendo de compras, pues? Porque lo han cerrado el supermercado acá de Mutualista del Hipermax. No sé qué diablos pasó. No, está cerca de los enfermos usted. Órale. Y yo no sé por qué lo han cerrado, porque yo iba a ese hiper y te desinfectaban, entrabas a esas cámaras de desinfectación o no sé qué diablos, los pies, todo, las manos, ¿no? Pero órale, qué desastre. Bien, siguiente pregunta. Señale cuál la importancia de establecer el momento y lugar de la celebración del contrato. ¿Por qué no me acuerdo de sus respuestas? Y eso que ahora yo califico los exámenes. Ya, no importa. A ver, dice, señale cuál la importancia de establecer el momento y el lugar de la celebración del contrato. Habíamos hablado de que establecer el momento tiene que ver con, por un lado, qué normativa se va a aplicar. Por otro lado, ver... Ah, esta no había, ¿no? Mm, ya, con razón. Ah, ¿por qué esta estaba repetida?
Sí, me chipé. Pequeño lapsus calami. Aprendan por favor ya esos términos jurídicos. Fue un lapsus calami, o sea, un descuido, una torpeza. Ok. Entonces ahí que han contestado lo de real, consensual y formal, ¿no? Ok, entonces, un contrato es consensual cuando el mismo solamente requiere para su perfeccionamiento de la emisión del consentimiento. Una vez que la otra parte tiene conocimiento de la exteriorización de la manifestación de la voluntad, pues ya a partir de ese momento el contrato está perfeccionado. Esos son los contratos consensualistas que no requieren ningún otro requisito adicional. Habíamos hablado también de los contratos reales. En los contratos reales, además de ser necesario el consentimiento, requieren de la traditio, o sea, la entrega del bien, ¿no? Poníamos como ejemplo ahí el contrato de depósito o el contrato de prenda, que no solamente es decir, sí, yo te lo guardo, sino que recibas el bien en custodia, o no es solamente decir, sí, yo te presto con garantía hipotecaria. El contrato recién se va a perfeccionar cuando tú entregues el bien que estás dando en garantía. Obviamente tendrá que ser pues prenda con desplazamiento, no sin desplazamiento. Bien, y formal son aquellos que además de los otros dos requisitos o solamente el primero, pues requieren una ritualidad que establece la norma. O sea, ya sabemos que los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Y cuando la norma te establece que tienen que ser escritos, pues eso ya es un contrato dentro de esta categoría, ¿no? Que para el que el contrato sea válido, tienes que cumplir con esa formalidad. Seguramente va a ser un contrato escrito. Y ahí teníamos dos modalidades, el documento público y el documento privado, pero no había ningún problema. ¿Cómo vamos de tiempo? Quiero saber para regular. Oh, tenemos tiempo. Bien, de ahí vamos a llamar lista también. Tengo que ir a encender allá mi máquina. Nunca pude utilizar Zoom en mi computadora porque, no sé, quiero abrir una reunión y me pide que lo descargue. Cuando lo quise descargar, no pude descargar y ahí fue donde se fregó mi máquina y ahora no quiero intentar, así que, porque necesito mi máquina, prefiero no intentar. Bien, así que solo hago del celular y por eso es que las grabaciones, no sé por qué salen mal. Yo estoy grabando la pantalla de mi celular y tú vas a YouTube ya cuando la subo y no se ve lo que yo proyecto. Pero bueno, por lo menos se escucha, pero sus intervenciones de ustedes nada. Bien, seguimos. Pregunta 7. Señale cuáles son los vicios del consentimiento. Esa estaba regalada. Ni siquiera hemos puesto señal y desarrolle brevemente, no, así como para que escriban 6 cosas y nada más. Ni siquiera 6, porque no lo hemos explayado. ¿Por qué no lo explayé más? Ya, no importa. Estábamos hablando del error, el dolo y la violencia. Debí haberles colocado error señalando qué clase, pero ¿y cómo les iba a preguntar? Ya no importa, olvídenlo. Siguiente pregunta. No creo que se hayan equivocado ahí. Pregunta 8. Decía, señala una definición de qué es el error y qué acarrea cada uno de ellos. Solo 2 para el Código Civil. Ahí se perdieron varios igual. No se olviden que las clases son importantes y por más diapositivas que tengan ahí, tienen que tomar algunos apuntes que son importantes. Cuando nosotros hablamos del error, ya habíamos manifestado que ¿qué es el error? El error es creer aquello que es falso como verdadero o aquello que es verdadero creemos que es falso. Eso es el error. El error es compartido, no es inducido, ¿no? El error se analiza de forma in abstracto, no en concreto. Ahora, por otro lado, ¿qué clases de error? Ahí en las diapositivas hay un montón de errores. Error de derecho, error de hecho, que el determinante, que no sé qué, que no sé cuál. Yo les había señalado en la explicación que solamente nos interesan 2 clases de errores. Y estamos hablando del error sustancial y estamos hablando del error esencial, que esos son los principales que denota y resalta el Código Civil, ¿no? Cuando hablábamos de un error esencial,
decíamos, habíamos puesto los ejemplos y ni siquiera les he puesto ahí ejemplifique, ¿no? El error esencial es aquel que recae sobre la naturaleza jurídica del contrato o el objeto del contrato. Decíamos, por ejemplo, el uno cree que está yendo a comprar una casa sobre la Plaza 24 de septiembre y en realidad había sido una casa ubicada así sobre la calle 24 de septiembre, pero a 5 cuadras de la plaza, ¿no? Ese es un error que recaía sobre la cosa, ¿no? En la naturaleza del contrato decíamos, el uno cree que está yendo a comprar una casa cuando en realidad el otro cree que lo está dando en anticrético, ¿no? Entonces, ese recae directamente sobre la naturaleza jurídica del contrato. ¿Qué acarrea cada uno de ellos? Habíamos hablado de que el error esencial acarrea nulidad y el error substancial acarrea anulabilidad. ¿Cuál es el error substancial? El error sustancial es aquel que recae directamente sobre el objeto cosa del contrato, sobre la sustancia de la cosa o la identidad de la persona. Decíamos el creer que estamos comprando unas joyas, según nosotros, de oro y resulta que habían sido solamente bañaditas en oro o enchapadas, como dicen, ¿no? O que estábamos contratando al gran, célebre, único, maestro, genio del derecho, el doctor Marco Reyes, y resulta que han contratado a Marco Antonio Reyes Gutiérrez, que es quien les está hablando, ¿no? Entonces, ahí tenemos este tipo de error es sustancial y el mismo acarrea solamente la anulabilidad, que es una sanción menor y lo vamos a ver en unidades más adelante. Siguiente. A ver, ¿qué es ese, por favor? Ajá, 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 ajá. Ah, alto ahí. Deténgase. ¿Y usted puso qué acarrea cada uno de ellos? Pregunto. Ah, pero ¿qué acarrea? ¿Nulidad o anulabilidad? ¿Colocó eso? Ajá. Bueno. Entonces tenemos pregunta a la mitad bien respondida en su concepto, ya que ha disgregado totalmente la clasificación de las clases de error. Entonces debería tener 0,5. ¿Por qué tendrá 0,75? Esas preferencias. No, voy a corregir su examen. Calla. Ay, por favor. Si es que usted se va a quejar de mis diapositivas, tiene luz verde para arreglarlas y me las hace llegar, por favor, hasta la próxima clase. Ah, perfecto. Entonces eso significa que están bien. Gracias. Yo no hice el libro, niñas. El libro es de Walter Kaune. Yo solamente he complementado, he estructurado ahí del libro y bueno, y ya está. Así salió. Oh, por Dios, el tipo se está echando ya a los pies. Exagera. Ya. Vamos. Ah, y les expliqué y les dije, por eso es importante la clase. Ya. Desarrolla los requisitos del dolo, el elemento material y la reticencia. Ahí también medio que se me han perdido algunos de ustedes, pero bueno, no hay ningún problema. Eh, hemos hecho valer en lo pertinente. A ver, cuando nosotros hablábamos de los requisitos del dolo,
Habíamos señalado de que hay un elemento material, bajo el entendido de que el dolo es también caer en error, pero es inducido, te están induciendo a que tú cometas un error, ¿no? Entonces, en esos casos hay pues estos dos elementos. El elemento material está perpetrado por todas aquellas maquinaciones que han sido utilizadas o empleadas para engañarte, ¿no? Decíamos, te están vendiendo una radio trucha Pioneer y ahí en la caja le ponen Pioneer, sacas la radio y ahí tiene el sello de Pioneer pegado encima. Entonces, cosas que son falsas, pero te están llevando a creer a ti, a asumir de que eso es original, ¿no? Por eso es el concepto del error inducido. La reticencia, y que algunos sí se han acordado, otros no se han acordado, el guardar silencio, ¿no es cierto?, de forma a propósito, de intencionalmente sobre la existencia de algún vicio oculto en el bien, ¿no? Esto es la reticencia, guardar silencio intencionalmente sobre la existencia de un vicio oculto en el bien. Esta reticencia puede ser producida también por una tercera persona que es ajena a la celebración del contrato, no necesariamente por una de las partes. ¿Quejas ahí tal vez? ¿Alguien? No, nadie, todo está perfecto, qué bueno, me alegro. Vamos con la siguiente pregunta. Defina la violencia física y la violencia moral. Pareciera algo tan simple, tan obvio y tan evidente, pero lamentablemente hay ahí ciertos contradicciones, ¿no? Hasta en las definiciones. Alguien quiso contestarlo en base al sentido común, pero no va esto en base al sentido común, todo lo contrario. Otros atendieron muy bien la clase, estudiaron la diapositiva y lo contestaron de forma correcta y adecuada. ¿Cómo va esto? Habíamos señalado de que la violencia física es cuando la persona está total y completamente privada de su razonamiento, de su ser y entender por sí mismo, ¿no? Lo que quiere decir que la persona no tiene ni la más mínima idea de qué hizo en ese momento, no sabe qué ocurrió el evento, ¿no? Está ebria, está hipnotizada o está, no sé, con alguna sustancia alucinógena. Es como la película, les decía yo, de qué pasó ayer, ni más ni menos, ¿no? Y por otro lado, y qué curioso que se llame violencia física, pareciera más bien que esto va a algo sobre tu integridad corporal, pero no, la que va contra tu integridad corporal es la violencia moral. ¿Qué es la violencia moral? La violencia moral constituye pues todos aquellos actos que recaen directamente sobre la persona, sobre su integridad física o algún bien, patrimonio o persona de su entorno. No nos olvidemos que en este caso de la violencia moral, la persona sabe con precisión, conoce cuáles son los alcances, las consecuencias de suscribir ese determinado acto jurídico. Y ni siquiera les he puesto qué acarrea el uno, qué acarrea el otro, o qué dice el Código Civil, qué dice la doctrina. Porque para la doctrina la violencia física acarrea nulidad y la violencia moral acarrea anulabilidad. Pero ¿qué hace el Código Civil? El Código Civil lo único que hace ahí es sancionar con anulabilidad, pues ambas, ¿no? Ambas las sanciona con anulabilidad. Y bueno, con eso prácticamente tenemos terminado la retroalimentación de nuestro primer parcial. Ahora permítanme un segundito, voy a encender la máquina para que les llame lista. A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Máquina, aquí está. ¿Qué hora es? Tenemos todavía 4 minutos. A ver si nos da, si no, me escriben por el grupo de WhatsApp, pero mejor si llamamos de forma directa. A todo esto les voy a mostrar pues dónde estoy. A ver, miren. Allá está el mercado mutualista. Tercer anillo externo del mercado mutualista, una cuadra yendo hacia la Paraguay. Sí, está como está clausurado el mercado, miren. Qué desastre. Y el negocio de mi novia es acá, ¿no?
Es una panadería donde vende horneado, cosas típicas. Ay, ¿por qué estoy entrando? Pues estoy en cuarentenado. Ya. ¿Cómo dónde? ¿Quién? ¿Cuál? No escuché bien ahí. O sea, no escucho. No la escucho bien. ¿Aló? 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 No creo que hay ciertos problemas. No, no sé por qué no los escucho a todos. Tengo problemas con el audio. Espero poder escuchar su asistencia. Ah, Daniela, Marco, imagen. Ay, otra vez. Creo que algo escucho. No encuentro mi planilla. Esperen un momento, esperen un momento. Ya, si se corta todo, se conectan, por favor. Vamos a llamar lista. Me es más fácil ponerlo de una vez a que ponerlo después. Mis documentos. Marco. No. Habiliten sus micrófonos, por favor. No sé qué pasó. De repente dejé de escuchar. Ahí, ahí. Procedimiento planilla. Aquí está. Ya. A ver, ¿cuánto tenemos? Tenemos. Oh, sí. Creo que da el tiempo. Ya está abriendo la lista. ¿Qué fecha estamos hoy? 28. ¿Qué clase estamos reponiendo? Civil 4. Tiene que participar. Si muy eran todas las cosas que tengo que manejar. Oh, ¿qué mes estamos? Mayo, abril. Hoy es 28. ¿No? Ya. Atienden, por favor, habiliten todos y no se retrasen en contestar. Leonela Callao. Ay, ahí he estado. Sí, todo el día. ¿Qué está haciendo? Ya no. Ya. Alison. Ok. Dani. La Quejona. Roberto Andrés. Maritza Flores. Ahora, están durmiendo que Romina Cruz. Lady Chan estaba. Fernanda Luna estaba. Marvin Chica estaba. Jessica Moreno. Yesenia Moreno, ya. Ok. Lisette Pardo. Ya. Adrián. Sí, está esa. Lana Nayib. Ok. José Andrés. Ok. Marco Alonso. Marco Alonso no apareció. Nasser sí está, no lo vi por ahí. Muy bien. Solamente faltó Marco Alonso. Bueno, jóvenes, esa es nuestra clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense, un abrazo para todos. Ya se va a cortar. Adiós.